supieras que si confiesas en un crimen le cae a tu compañero, a tu cómplice, 20 años de cárcel y tú te quedas libre, ¿lo harías? Pues bien, hay una disciplina en las matemáticas que estudia justamente esto. A diferencia de teoremas y ecuaciones que solo sirven para que te den el doctorado, esto, amigos, el dilema del prisionero y la teoría de juegos sí sirve para extrapolar las conclusiones que sacamos a cómo actúan empresas, países y en particular qué está pasando con el precio del petróleo ahora mismo. Pero antes expliquemos qué cojones es eso de el dilema del prisionero. Ok, vamos a explicarlo con nuestros amigos prisionero número 1 y prisionero número 2. ¿Qué pasa? Que han hecho un crimen por el que si encontraran las pruebas, por ley les correspondería 20 años a cada uno. Pero ¿dónde está el truco? Que la policía no tiene pruebas para demostrar que han hecho ese crimen por el que les tocaría 20 años. Solamente tienen pruebas para incriminar a cada uno un año de mierda, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que les van a preguntar por separado, ¿vale? Y entonces, si ninguno de los dos confiesa y nadie delata a nadie, a cada uno le toca un año de cárcel. Sin embargo, les ofrecen un truquito, les ofrecen hacer un deal, porque la policía lo que quiere es que confiesen. Entonces, si confiesan, les dicen, muy bien, a tu compañero le van a caer esos 20 años de cárcel, porque estás diciendo que ha hecho ese crimen. Sin embargo, a ti, cero patatero, te dejamos libre, ¿ok? Es un incentivo bastante potente, como podéis entender. Sin embargo, si ambos se delatan entre sí, ¿qué va a pasar? Que les toca a cada uno 5 años. Esto es peor que no tener nada de cárcel, pero mejor que tener esos 20 años. Entonces, muy bien, vamos a ver sus opciones. Si ambos dos se delatan, como hemos quedado, al primero le van a tocar 5 años y al segundo le van a tocar 5 años. Si el número 1 decide no delatar, pero el 2 sí que delata, el que no delata, no, sabemos que le van a tocar 20 añacos y al segundo, como ha delatado, le van a tocar 0. Esto es lo contrario. Si el segundo decide no delatar y el primero sí que delata, al segundo es el que le van a tocar 20 años. En cambio, si ninguno se delata, como hemos dicho que la policía no tiene pruebas para incriminarle a esos 20 años, le tocan un año a cada uno. ¿Qué? ¿Estás como el equipo tronando queriendo saber cuál es el equilibrio de Nash? Quizás puedes pensar que es este, ¿no? Pues bien, la realidad es que el equilibrio de Nash lo que busca es cubrirte el culo, haga lo que haga tu compañero, ¿ok? Entonces, dado que tu compañero te puede delatar, porque tú no sabes lo que va a hacer, tu mejor escenario es aquel en el que tú también delatas, porque de esta forma ya es imposible que vayas 20 años. Puedes ir 5. Muy bien, entonces ahora que ya entiendes esto del dilema del prisionero, traduzcámoslo a qué está pasando con Arabia Saudí, Irán y el precio del petróleo mundial. Arabia Saudí anunció a principios de mes que va a disminuir la producción de petróleo en 1 millón de barriles al día durante el mes de julio. Arabia Saudí hacía esto para apoyar el precio del petróleo y que no cayera mucho, para subirlo. Al haber menos producción de petróleo, los precios suben. ¿Qué ha pasado? Que ahora Irán ha dicho, muy bien, pero yo quiero producir más. ¿Qué pasa? Que si ahora Irán produce más, los precios van a bajar. Entonces, ¿cuáles son los intereses de cada uno para producir más o menos y cuál va a ser el efecto en el precio de los mercados internacionales? Suponiendo que todos los demás factores que afectan al precio del petróleo no cambian, que es mucho suponer. Pero, ¿qué pasaría? Pues bien, lo cierto es que habría que calcular la sensibilidad de un aumento o una disminución en la producción en los precios, es decir, la derivada, o sea, la elasticidad. Pero simplifiquemos ahora. Aquí la realidad es que Irán está optando por producir más, mientras Arabia Saudí está produciendo menos, con lo cual estamos en este escenario. Esto es una ganancia y una pérdida para Arabia Saudí, sin cuantificarlo. El escenario opuesto es aquel en el que Arabia Saudí decide producir más e Irán menos, en cuyo caso sería igual que aquí, pero opuesto. ¿Qué pasaría entonces si los dos producen menos? Pues bien, asumamos que los precios se mantienen constantes, es decir, aunque estos dos colegas producen menos, otros países como Rusia deciden producir lo que estos dejan de producir, con lo cual los precios se mantienen constantes. En ese caso, los dos, ¿qué hacen? Pierden. Y entonces, chicos, nos queda solamente
un escenario. Es aquel en el que los dos producen más. En ese caso, asumiendo que otros dejan de producir, con lo cual otra vez los precios se mantienen constantes, aquí tenéis vuestro equilibrio de NERS. Como sabréis, el mundo real es mucho más complejo que los teoremas matemáticos, pero eso no quiere decir que no nos den un marco importante para intentar entender por dónde van a ir los tiros. En particular, en el mercado del petróleo hay muchísimos factores que van a afectar al precio, oferta y demanda. ¿Qué pensáis de este dilema del prisionero? ¿Se os ocurren otros ejemplos donde podamos usarlo? Bueno, yo no os robo más vuestro tiempo. Si queréis informaros más, id a www.tronando.com o también tronando_newsletter en Instagram, TikTok, tu plataforma favorita.